Prepara tus palomitas y quédate con nosotros porque vamos a hablar de... Bueno, al hablar de la iglesia primitiva, que fue entre el primero y el tercer siglo después de Cristo, se nació y se creció en medio de una presión constante. No existían templos como hoy, ni libertad religiosa, como de la forma en que la vivimos hoy. Los creyentes se reunían en casas, en cuevas, en lugares discretos porque eran sometidos a vejámenes y eran encontrados. Hechos 2:42-47. Y perseverarán en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Después de la resurrección de Jesús, los discípulos comenzaron a predicar en Jerusalén por medio de los viajes de Pablo, que fue a Ponto, a Galacia, a Atenas. Inclusive habían estoicos, epicúreos, y también se predicaban en un atrio al Dios no conocido. Por ejemplo, las escrituras que ellos tenían eran como textos antiguos de escrituras judías, tenían cartas apostólicas que circulaban por allí, y pues obviamente iban hablando, y era como un voz a voz de lo que los apóstoles transmitían. Y cómo los tildaban a ellos de palabreros. Y bueno, fue algo muy complicado. Como siempre citamos, ¿no? Persecución y clandestinidad. Entonces, para citar esto muy bien y poner un ejemplo muy claro, tenemos Hechos 8:1, que dice: Saulo persigue a la iglesia, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. La vida de Pablo no fue tranquila ni en una línea recta. Fue un apóstol, fue una misión constante que tuvo muchos sacrificios. Imagínese uno pensar que está haciendo lo incorrecto ante la ley de la época, ¿no? Porque imagínese que todo el mundo se preguntará, ¿no? Todos los que escuchan dirán: hombre, pero ¿por qué perseguían a estas pobres personas que lo único que hacían era buscar a Dios fervientemente? Pues porque no adoraban al emperador. Era netamente una razón política, es increíble. Y era porque el emperador del Imperio Romano no solamente era un gobernante, un rey, era una figura que tenía que ser honrada, mejor dicho, como un dios, honrada. Entonces es triste. Los cristianos siempre decían: Jesús es el Señor. Y los ciudadanos se les pedía que ofrecieran incienso y decir: César es el Señor. Entonces, como los cristianos decían Jesús es el Señor, se metían en un problemón tremendo. La idea clave de Pablo no solamente predicó el evangelio como tal, sino organizó, corrigió y dejó doctrinas en el libro de Romanos, en el libro de Corintios y en el libro de Efesios. De Efesios, bueno, un hombre clave, un hombre con fuerza, y fue una muerte tremenda. Pues ahí está lo clave. Lo otro que me parece muy clave, que es importante, es que él fundaba iglesias en ciudades como Corinto, Éfeso y Filipos, y escribía cartas corrigiendo errores y fortaleciendo la fe. Esto ya lo hizo ya en su figura como Pablo, su nueva figura. Él lo cita en 1 Corintios 1:11. He sido informado que hay entre vosotros contiendas, ¿cierto? Entonces, la iglesia primitiva ya tenía problemas internos, pero el centro era Jesucristo, no la estructura. Entonces, ojo, porque no era todo, wow, me reúno
me persiguen, o sea, además de eso también habían cuestiones eh, administrativas internas, estructurales en las que tenían dificultades. Por eso yo pienso que el Señor Jesucristo usó a este hombre que ya tenía una formación previa para solucionar esos conflictos y pues darle un fundamento mucho más potente a la iglesia primitiva. Al hablar de la iglesia de hoy tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué es el hoy? ¿En qué es lo que estamos buscando? O mirar un panorama general, porque el cristianismo es muy diverso, tiene muchas variables. ¿En qué tiene variables? En cultura, en interpretación y la forma de cómo se interpreta la Biblia, ¿sí? Dependiente de las culturas, corrientes filosóficas, en cómo es nuestro crecimiento y en cómo entendemos la fe. La iglesia actual tiene libertad religiosa, por lo tanto hay menos urgencia espiritual. Tiene unas construcciones impresionantes, unas obras grandiosas, unos lugares increíbles, pero no va mucha gente o va mucha gente y políticamente se está institucionalizando la fe, porque pues hay una estructura, una administración y hay una cantidad de intereses que no tienen nada que ver con la parte de Dios. Mm, También utilizan la iglesia como un evento, como una fiesta, como un club social, en vez de un lugar sagrado donde se va específicamente a buscar de Jesucristo. Y bueno, la fe mezclada con entretenimiento y pues la sociedad como tal. La tecnología yo veo que no es un problema en sí, pero pues la verdad la disciplina espiritual no se ve bien fundamentada porque pues hay muchas distracciones, no hay una lectura profunda, porque pues hay un montón de contenido, em, hay menos oración sostenida, vemos que pues ya la gente no está orando, dicen que no tienen tiempo, pero esas son solamente excusas. Hay varias denominaciones y diferente diversidad de lo que nosotros llamamos en el cristianismo. Por un ejemplo, hay iglesias ortodoxas, católicas, y en lo protestante que entran dentro del conglomerado protestante, los bautistas, los metodistas, presbiterianos, luteranos, evangélicos, pentecostales, que en esta parte tienen muchas cosas en común, que es en el creer en un Jesucristo como único y suficiente Salvador, en un bautismo, y se reconoce la Biblia como una autoridad. Pero hay otras denominaciones que ya son trinas, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde difieren muchas partes, ¿no? En la parte doctrinal, un enfoque diferente en cuanto a sus pastores, eh, a su columna como tal, ¿no? De hacernos una pregunta: ¿qué pasa cuando nos deslizamos más en el enfoque humanista y no como tal en Cristo, centrado, sino céntrico el hombre? Nunca antes fue tan fácil escuchar de Dios, leer la Biblia, conectarse con la gente, pero precisamente por eso es que el desafío ya no es una persecución externa, sino interna. Recuerden lo que dice la palabra de Dios. Nuestra lucha no es con sangre ni carne. ¿Mm? Entonces, la lucha ahora es interna, porque tenemos que buscar a Cristo y tenemos que buscarlo mientras pueda ser hallado. Entonces tienen que darse cuenta de que en este momento tenemos que buscar a Cristo más fervientemente porque la venida de Dios está cerca. Ese es el desafío, ese es el desafío. La dispersión interna, esa distracción, la rutina, la superficialidad, la fe sin profundidad, esto es algo que tienen que darse cuenta
tenemos que seguir buscando a Jesucristo, dejar la pereza y volvernos a tal vez a como era antes. No les estoy diciendo que se vistan de túnica y que empiecen a leer pergaminos, por supuesto que no. Les estoy diciendo que recuperen su fe en Jesucristo, que lean, que busquen, em, que de todas maneras se den cuenta que cada época enfrenta a un enemigo distinto. Entonces vemos que en el ayer fue la persecución y en el hoy es la distracción. Y todos decimos, bueno, la persecución fue algo muy difícil, ¿no? Pero ustedes créanme que la distracción también puede ser peligrosa y fatal. Entonces, la pregunta no es cómo era la iglesia antes o cómo es ahora, sino qué tiempo de fe estás viviendo en este momento dentro de ti